Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Buen día a todos los oyentes del U19, la voz del Comahue. ¿Viniste en colectivo? Viene en auto. Bien. Viene en auto. Hoy viene en Muy auto. bien. Bien. Venís, está muy obsesivo todos. Está bien, recién arranca, ¿no? Estas primeras horas chequeando con aplicación, preguntándole a inspectores, a la gente de fiscalización, de Sí, cómo viene la mano con el cole. tampoco tan obsesivo porque uno, obviamente que pregunta todos los días cómo está la aplicación, pero sobre todo la temperatura la tenés rápida de los mensajes de los vecinos. O sea, ¿cómo te das cuenta que está funcionando bien? O sea, yo ya sé cómo funciona, dónde están las paradas, cómo es el recorrido y cómo son los horarios. Eso lo tengo bastante aprendido. Ahora bien, al margen de preguntarle a los funcionarios, yo dejo que fluya. Y cuando estás en estos lugares, automáticamente si funciona mal, la gente te lo dice. Y si funciona bien, también te lo dice. Y la verdad que si tengo que decir algo es que estos 2 días han sido todos mensajes con anécdotas, anécdotas personales de maestros, de estudiantes, de gente que hace deporte, reconociendo y agradeciendo el servicio de transporte público. Y barrios donde antes no pasaban, la verdad, ¿no? También tenés algunos que les hubiese gustado que la frecuencia sea distinta. Siempre tenés alguno que te hace una crítica constructiva de temas que son buenos siempre para ver, para analizar. Pero en términos generales, la verdad que hay un antes y un después en el transporte público de la ciudad, sin ninguna duda. ¿Crees que eso es porque los colectivos son nuevos? Porque se puede seguir por GPS como para que sepas cuándo llega, porque cambiaron las cabeceras y No, eso por también todo, modifica, por todo. que es para alguno en particular o por todo. Es un sistema nuevo, o sea, es un sistema completamente distinto. Pensá que los colectivos que andaban, cuando jubilamos, cuando presentamos los colectivos nuevos, los presentamos en la municipalidad, de ahí fueron a la plaza, y de ahí arrancó el recorrido de todos los colectivos. Llegaban los viejos, los jubilamos a los viejos, literal, nos subimos, los jubilamos, los despedimos, y se fueron los viejos y quedaron los nuevos, ¿no? Y me tomé el laburo de subir a varios viejos que estaban ahí, y nada, modelo 2010. O sea, te subís al nuevo y al viejo, es un servicio completamente distinto. Pensá que el nuevo tiene aire acondicionado, tiene calefacción, el otro no. Ya eso es un cambio radical. Después lo sigue por GPS, el otro no. Después llegás a barrios donde antes no llegabas. La cantidad de mensajes que tengo de Nueva Esperanza, de la 2 y la 10 de febrero, del Espejo, con el cole pasando, con vecinos arriba del cole, porque antes no tenían forma de conectarse con el resto de la ciudad. Las frecuencias son mejores. Tenía una docente que es docente de una escuela de adultos que me mandaba un mensaje que ahora los estudiantes se quedan hasta el final de la clase y no se van 2 horas antes. Eso es realmente transformado. O sea, es un sistema completamente nuevo. Más frecuencias, más recorridos, amplitud de horario, colectivo nuevo, de calidad. Lo seguís por GPS, no se rompen porque son modelo 2026 y no modelo 2010 como están hasta ahora. Tenés un contrato con la empresa, con lo cual podés exigirle a la empresa y podés multarla si no cumple. Tenés derechos y obligaciones. Bueno, es como un mundo nuevo para los cipoleños, por eso hace 15 años hablamos de lo mismo, porque era realmente inconcebible que una ciudad como Cipolletti no tenga un transporte público como la gente, ¿no? Yo no lo sabía y lo escuché ayer a Diego Zúñiga hablando con Primeras Noticias, a ver si lo digo bien y no me equivoco. ¿Hay algún sector de la ciudad, no sé si 1 o 2 barrios o los que fuere, que incluso les permite hacer combinación, que con el mismo boleto que pagan pueden hacer 2 tramos? Y por ejemplo, Costa Norte, si quiere al hospital, le engancha la frecuencia hasta la plaza y de la plaza al hospital y se sube sin tener que pagar 2 boletos, ¿no? Y el horario está bien planteado para que puedan hacer eso sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, entonces eso te da una buena frecuencia en Costa con el centro, te da una buena frecuencia del centro con el hospital, y bueno, y si lo combinás no tenés ningún problema, ¿no? Rodrigo, hablábamos en la previa, porque un poco yo, algo que te comentaba y me parece interesante, que es esto de cómo no solo todos estos mensajes de, che, esto era un problema y se solucionó, sino todas las cosas que abre un transporte. Una persona que no está haciendo actividad física porque el gimnasio le queda a cierta distancia, pero porque ni siquiera lo había pensado. Claro. O decir, yo quisiera hacer, mi hijo quiere hacer hockey en Cipolletti, y en realidad ni lo pensé. ¿Por qué? Porque no tenía cómo acercarme a ese lado. Hoy también se abren esas cosas. ¿Va a llevar algo de tiempo, también digo, acostumbrarse o va a llevar algo de tiempo saber esas opciones, pero está abierto el municipio alguna posible modificación en un tiempo de recorrido? Sí, por supuesto, eso se va a ver cómo está pensado. Totalmente, nosotros hablamos el recorrido en función de lo que escuchamos de la gente, de la experiencia del área de transporte.
Y después, bueno, en los próximos 2-3 meses va a ser un periodo de evaluación, a ver cuánta gente se sube, si los recorridos están bien, las sugerencias de los vecinos, si hay algún recorrido que modificar una cuadra más, una cuadra menos en función de determinadas circunstancias. Eso totalmente. Esto es algo flexible en función de ver la experiencia que nos da los primeros meses y que hay que modificar y corregir. Y los vecinos te lo van marcando, ¿eh? Y a veces los vecinos nos marcan cosas que charlamos con Zúñiga y los vecinos generalmente no se equivocan, a veces no se puede cumplir con todos los vecinos, No, claro. pero a veces te tiran algún tip que decís, che, mira vos, si corremos el colectivo una cuadra a la derecha, de repente ganamos 10 minutos y no te perjudica y caminás una cuadra más, pero resolviste la frecuencia que necesitas para que los chicos vuelvan del horario nocturno de tal escuela a tal lugar. Eso lo vas viendo andando. Bien, y otra parte importante que siempre tienen estas cosas y que nos preguntaron varias veces es por el formato de pago. Viste que había dudas si el aparato estaba preparado para este nuevo formato con el QR, Sí, se puede, o solo la sube, eso está todo. Sí, está todo. Viste que Bien. Mercado Pago tiene la opción de pagar transporte, Claro, Mercado sí. Pago. O sea, hoy está acorde a un sistema moderno de primer nivel del país. Creo que debemos ser hoy de los servicios de transporte público más modernos del país. Cuando el transporte público está en crisis en todo el país, porque todos vemos que está en crisis el sistema de transporte público en función de la quita de subsidios nacionales, del aumento del combustible, tenemos paro en Buenos Aires. Y creo que cuando uno analiza ciudad por ciudad, uno que está en contacto con muchos colegas, que hay una discusión grande en el país por el impuesto al combustible que nos siguen cobrando para financiar el transporte público y que de eso no viene nada al interior del país. Bueno, Cipolletti y Neuquén somos de las únicas dos ciudades, o dos de las únicas ciudades que hoy podemos tener un servicio de transporte público con colectivo 0 kilómetro, acorde a lo que nos merecemos en función de estar en el centro del desarrollo del país, ¿no? Que es Vaca Muerta hoy. ¿Y cuál es el problema, el inconveniente municipal en común que hay en general en ciudades grandes, teniendo en cuenta lo que podés haber charlado con tus pares en el encuentro que se hizo hace poquito? Entiendo que lo tuyo fue por Zoom, Sí. y estuvo, sí, vía presencial, Marcos Castro, el intendente de Exactamente. Viedma. No, ahí la discusión de todos los intendentes del interior del país es que tiene que ver con el transporte. Decir, che, todos los municipios están viviendo un momento difícil económicamente y le pasa a las provincias también por la baja de la coparticipación, por la baja en la recaudación, ¿no? Por distintos motivos. Uno dice que bajaron impuestos y otro dicen que bajó el movimiento económico del país. ¿Viste? Vos escuchás al gobierno nacional y te dice la baja de la coparticipación tiene que ver con que bajamos impuestos. Y después lo que ven la mayoría que está en el territorio dice, che, acá bajó el consumo. Yo estoy viendo que escuchar la Cámara de Comercio y dice bajó 20% el consumo. Bueno, lo baja el consumo es menos pago de impuestos, ¿no? Bueno, al margen de esa discusión, que la verdad que no se excede, es difícil saber la respuesta con certeza, la discusión ¿cuál es? Si hay un impuesto al combustible que pagamos todos los vecinos y todos los ciudadanos de Argentina, que por ley tiene que ser destinado a financiar el transporte público del interior del país, bueno, queremos que ese impuesto que antes venía, que vuelva. O sea, nosotros vamos con un esquema coherente. Si no quieren financiar el transporte público del interior del país, no hay problema. O sea, es una decisión política y no tienen por qué financiarlo, si me lo preguntás a mí. Porque el transporte público urbano es de la Municipalidad de Cipolletti. Ahora bien, si me estás cobrando un impuesto al combustible, bueno, dejá de cobrármelo. Claro. Si no me lo vas a devolver. Esa es la discusión. Porque, por ejemplo, cuando provincia decide no dejar de pagar también el subsidio de transporte, por lo menos la posición de Cipolletti siempre fue lo más razonable. ¿Por qué la provincia tiene que estar financiando el transporte público? De Cipolletti tiene una responsabilidad del intendente y del Ejecutivo Municipal, cómo financia su transporte público. ¿Por qué la provincia? O sea, yo con la provincia, junto con el gobernador, hablamos de temas provinciales en la ciudad. De la escuela técnica que estamos a punto de empezar a construir, que la financia el gobierno provincial, de un colector, de un acueducto para darle agua potable a todos los barrios que están por arriba de la isla, que el agua es una responsabilidad de provincia y son obras que está realizando la provincia. Hablamos de esos temas que la verdad que la provincia tiene mucha presencia en obras de infraestructura en la ciudad, que es lo que de alguna manera es su responsabilidad de transporte y mi responsabilidad. Ni siquiera Nación me debería dar un subsidio. Y yo tampoco le pido subsidio. Lo que le estamos pidiendo básicamente es, o sea, por lo menos desde mi lado es, no nos cobres el impuesto al combustible. Eso es lo injusto. Esa es un poco la discusión. Entonces voy a decir, bueno, baja la coparticipación. Me sigue cobrando un impuesto que pagamos todos los rionegrinos o los argentinos y queda concentrado en Buenos Aires. Bueno, por lo menos que esa plata que quede acá circulando, ¿no? Esa es un poco más la discusión que el subsidio en sí, me parece. Pero y también que en esta discusión la podemos titular como la federalización, en el hecho de que se plantea como, bueno, nosotros estamos federalizando desde el gobierno nacional, pero tampoco te permiten poner impuestos en todos casos si vos necesitas. Un municipio de alguna manera y de algún lado tiene que recaudar. Sí, aparte tampoco está bien porque la gente no tiene por qué pagar el costo de esto. Entonces, esto es como, para mí, tienen que ser las reglas claras. La gente tiene que pagar
su tasa municipal, que es acorde a un servicio, o su impuesto, que es acorde al funcionamiento del país. El tema es cuando vos, por ley, tenés un impuesto que le haces pagar a la gente y por ley tiene un destino específico y vos no cumplís con el destino específico. O sea, ¿qué razonabilidad? Es como que yo cobro una tasa municipal por barrido y limpieza y no me da cargo de barrera. A mí un vecino me dice, Rodrigo, ¿no pasó el barrendero? Yo, mil disculpas, hablo con servicios públicos, por favor que pase el barrendero, porque es mi obligación y porque están pagando un servicio. A veces lo puedo prestar mejor o peor, pero no importa. Pero si me manda un mensaje, jamás te voy a decir, no te lo voy a brindar. No te lo voy a brindar. Pagame la tasa que la voy a gastar en otra cosa. No podés hacer eso. Esa es la discusión hoy con el impuesto al combustible. Che, el 30% del valor del litro es impuestos. Bueno, parte de eso es destinado a transporte. Y la discusión es que hoy ¿a dónde está yendo? A Lamba, Buenos Aires. Que vos vas y te tomas un colectivo por 300 pesos. Bueno. Es injusto para el interior, esa es la discusión. Apareció una palabra ahí, tasas. ¿Cómo está el pago? ¿Cuán cumplidores están siendo los vecinos hipoleños, vecinos particulares y comerciantes? ¿En qué porcentajes están? Debemos estar en un 65%. Estamos dentro de los límites normales y razonables. La verdad que estamos, o sea, no nos podemos quejar, hay municipios que están peor. Sí vemos que hay ciertos sectores que se le complica pagar la tasa. Los jubilados es un sector más complicado que vemos hoy, porque la mínima es muy mínima para el costo de vida que tenemos acá en el sur, y a veces las tasas municipales o los impuestos son los primeros que uno deja de pagar porque tiene que comer, obviamente, y pagar alquiler. Entonces ahí es donde ves un sector más complicado en el pago de tasas, y nosotros somos bastante condescendientes con esas situaciones. Pero en términos generales el cipoleño tiene el pago de tasas como... Lo tiene dentro de su hábito. Nosotros lo que estamos haciendo es, a medida que vamos regularizando barrios, como ustedes ven, con el gobierno provincial hemos regularizado barrios que no tenían servicios. Ahora lo estamos haciendo con Ferry Nuevo, después vamos a 2 de agosto, vamos a regularizar el servicio eléctrico de la Isla Jordán, los obreros. A medida que regularizamos, también incorporamos y ampliamos nuestra base de cobro de tasas municipales. Entonces, la realidad también, ¿cuál es? Que la municipalidad cobra tasas municipales a los que están en el sistema. Después tiene mucha gente que no está en el sistema. Claro. Sí, entonces, si cuando vas al 100% de la población, por ahí no te paga el 60-70, estamos hablando del 50-40. Entonces, nosotros lo que estamos buscando también es que todo el mundo pague su tasa municipal, viva donde viva, siempre y cuando nosotros hagamos el esfuerzo de regularizar y que tengan los servicios básicos como es la electricidad, ¿no? Y que paguen su factura de luz y que paguen su tasa municipal. Con lo cual, estamos hoy en ese proceso. ¿Están contentos los chicos de la Plaza de la Rúa? Cambiaron los aros. Sí, y hoy cambian en el San Lorenzo también hoy. Estaban muy viejos, se habían sacado los arcos ya. No sé ahora cómo quedó, si los van a poner o si van a cortar para que quede parejito. Aros y... Pero van a haber aros. Sí, pusimos. Nuevos, sí. Ahí nosotros tenemos una política que es el recuperar los espacios públicos de la ciudad para la gente. Que nosotros veíamos que los últimos años, por distintos motivos, por prioridades, por otras cosas, el espacio público en la ciudad estaba un poco como, no sé si abandonado, pero descuidado, ¿no? Le faltaba como darle un empujón a lo que ya estaba urbanizado, Plaza de la Roba, los playones de la San Lorenzo que empiezan a poner los aros de básquet hoy, y muchos lugares donde estaban abandonados. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos todas las plazas de la ciudad, dijimos, bueno, todas estas plazas hay que modernizarlas al año 2026. ¿Eso qué significa? Tachos de basura nuevos, porque son viejísimos y están hechos pelota, bancos nuevos, juegos nuevos, y el mejoramiento de los playones. Hay muchos playones en la ciudad que tienen las luces rotas, el tejido hecho pelota. Antes de ayer estuve en las 200 viviendas, el playón tiene una carpeta ya toda carcomida. Bueno, entonces hay cosas que trabajamos con deportes. ¿Qué hizo deportes? Compró 5, ahora va a comprar 5 más, juegos de aros de básquet de primer nivel. Porque también la MUNI a veces nos acostumbramos a que ponemos, viste, lo más barato. Lo que se puede. Claro, lo más barato, por ponerlo de alguna manera. Nosotros decimos, che, lo barato sale caro, porque después se rompe y tiene que agarrarlo de vuelta. Entonces, deporte en eso tiene un buen criterio. Compraron aros de básquet, pusimos en la Plaza de la Roba, y hoy están poniendo, entre hoy y mañana, en el playón del barrio San Lorenzo. Bueno, y Domini, que debe estar escuchando, sabe bien cuáles son los otros, ¿no? Pero bueno, 10 playones de la ciudad van a tener aros de básquet de primer nivel para que los chicos jueguen. De hecho, ayer pasé por la Plaza de la Roba a chumear a ver cómo habían quedado, lleno de chicos jugando. Tiré, no llegué al aro, pero funcionaban bien. No es necesario. En un ratito seguimos charlando con el intendente que nos cuenta quién estaba dentro de Cipolito. Lo que querés saber, lo que quieren conocer. Ese es un dato. Todos los vecinos. Importante, se van a sorprender. Ojo, se van a sorprender. Del plan de obras anunciado. Sí. Bueno, ayer estaba Rigo haciendo una recorrida y estaba en la zona de Circunvalación y Ruta Chica, por ejemplo. Sí. Esa es una de las que va avanzando. Estaban asfaltando ayer. Sí. ¿Cuáles más destacarías?
Y obras viales, la verdad que un montón. En la primera quincena de mayo arranca la repavimentación del Asalto, que es entre Ruta Chica y Ruta 22, con ciclovía incluida. Esa es una obra grande, Sí. importante. Hicimos la iluminación, ahora vamos a repavimentar. Está en obra la Plaza de Ruta Chica y Paso de los Libres. Yo creo que lo más destacado, si me preguntás ya, es que con el gobernador el 16 de abril abrimos las ofertas para ver qué empresa va a ser el entubado de los desagües de Naciones Unidas, Paso de los Libres y Vélez Sarsfield. Creo que eso es una obra emblemática porque tenemos esos desagües a cielo abierto que son un peligro y nos va a permitir, primero, asfaltar la Vélez Sarsfield entre Kennedy y Circunvalación. Nos va a permitir asfaltar la Paso de los Libres completa. Y nos va a permitir hacer paseos urbanos arriba de los entubados de los desagües. Creo que esa obra Sí. es de las más emblemáticas que vamos a ver en los próximos días en cuanto a licitación. Y en el segundo semestre también vamos a conocer las ofertas de las empresas o la empresa que va a ser la doble vía de la avenida Circunvalación. Desde Bien. Ruta Chica hasta la Ilia, que sería el Curbón del Mapu. Esa creo va a ser la obra más grande de los últimos 15 años, sin ninguna duda, en la ciudad. Va a transformar para siempre la circulación. Eso cuanto a lo grande y que tiene que ver con obra en conjunto con el gobierno provincial, que es con quien, sobre todo con el gobernador, con quien diseñamos un plan estratégico de conectividad dentro de la ciudad. Después, dos obras de infraestructura que para mí son fundamentales, que también acordamos con Alberto, que es resolver el agua y la cloaca del crecimiento de la ciudad desde la Ilia hasta la Rímele. O sea, nosotros Sí. proyectamos el crecimiento de la ciudad, nosotros tenemos que saber que todo lo que está pasando en la región, Vaca Muerta, el Vemos, la exportación de gas y petróleo, los barcos, todo eso va a generar que Cipolite sea una de las ciudades que más crece en el país, pero por lejos. Ahora, y el tema es cómo recibimos a esa gente, con servicio o sin servicio, porque va a venir igual la gente. ¿Con agua, con cloaca o sin agua y sin cloaca? Bueno, para nosotros la infraestructura es fundamental. Entonces, desde la Ilia hasta la Rímele, toda esa franja desde el 30 hasta la 151, ahí van a vivir en los próximos años 100.000 personas. Sí o sí van a vivir en los próximos años 100.000 personas. En los próximos 10, 15 años la ciudad crece para el norte, con lo cual ahí va a haber 100.000 personas. El tema es, van a crecer, vamos a albergar a esa gente con agua y con cloaca o sin agua y sin cloaca. Bueno, entonces desde ahí el gobierno provincial está reactivando una obra muy importante para la ciudad, que es un acueducto que permite darle agua potable, no solamente a los barrios que ya están ahí hoy, como es la 2 y la 10 de febrero, los Obreros, las Hortensias, Actia, Juventud y Desarrollo, sino que permite darle agua potable a esas 100.000 personas que van a venir a vivir. Y la municipalidad, con presupuesto propio, va a licitar en el segundo semestre un colector cloacal enorme que va al costado de la Ilia, en realidad va en una paralela, pero no importa, como para que la gente entienda, va al costado de la circunvalación para que todas esas 100.000 personas puedan tener red cloacal y conectarse a la cloaca. Eso para nosotros es central, va a suceder, estamos en ese proceso en cuanto a los papeles, pero la plata está garantizada, porque tanto el gobierno provincial como municipal ya hicimos la previsión presupuestaria, que es fundamental para el crecimiento de la ciudad. Eso es lo más importante. Después, obra mediana tenemos un montón. La rotonda de San Luis y Santa Cruz, que está en obra, porque es una obra, la verdad que muy grande, porque es una obra eléctrica, es una obra de desagües, es una obra de asfalto, es una obra vial. En abril estamos licitando cordón cuneta del Parque Industrial, cordón cuneta, asfalto y alumbrado público de la Pioneros, que es la colectora de la Ruta 22. Estamos en obra, obviamente, las 500 cuadras de asfalto, que eso va, ahí tenés Venezuela, tenés Estado de Israel, tenés Turrín, tenés Arenales, tenés Río Negro, tenés Río Neuquén, o sea, tenés todas las cuadras emblemáticas de la ciudad. En un año y medio van a estar todas asfaltadas, con lo cual ahí vamos a vivir una transformación que va a ritmo de asfalto, pero en un año y medio va a estar terminado y va a estar transformada la ciudad. En abril estamos abriendo los sobres de la licitación de la rotonda de Ilia y Perón, que es el Curbón del Mapu. Ahí va una rotonda hermosa, que en abril vamos a saber quién la hace. Otra obra que vamos a hacer con el gobierno provincial, que en abril vamos a saber quién la hace también, que es el alumbrado público de toda la Ruta Chica. Desde la Toschi hasta Puente 83 vamos a tener alumbrado en la bicisenda y vamos a tener alumbrado en la ruta. ¿Qué alumbrado? El mismo que tiene la Mariano Moreno. ¿Vieron el alumbrado de Mariano Moreno? Sí, que es sí, espectacular, que parece de día, con, Sí, esos, sí. con esos postes como que no son los comunes de calle. Bueno, ese alumbrado vamos a tener este año en la Ruta Chica, desde la Toschi hasta Fernández Sol. Bueno, el Parque Central, fin de mes, con el gobernador, estamos relocalizando a las familias que están en la Tres Arroyos, para poder en el segundo semestre empezar a prever la licitación del Parque Central. La verdad que hay mucha obra, Mario, Bien. mucha. Hoy tenemos el cordón cuneta en ejecución de Antártida Argentina, es una obra gigante, el cordón cuneta en esa zona de la ciudad, el cordón cuneta de Chañar, que está en ejecución, la renovación de los juegos de las plazas del Parque Norte, Plaza San Martín, Paso del Ferrocarril, Paseo de la Familia. Estamos abriendo los sobres en abril de la obra que se llama Paseo del Mercado,
en La Pacheco, Sí. entre Rivadavia y Menchel. Creo que yo por lo menos que me acuerde, y que charlo con gente más grande que yo, hace por lo menos 15 años que no se ve un plan de obra pública tan agresivo en la ciudad. Uno la recorre, donde no están haciendo una rampa, están haciendo un cordón cuneta, donde no están haciendo cordón cuneta están poniendo una luz LED, o están armando un alumbrado público, o están haciendo una cuadra de asfalto, o están moviendo el suelo para hacer la cuadra de asfalto, o hay una rotonda. Digo, realmente uno recorre la ciudad y es una revolución de obra pública y de infraestructura.